Qué honor es para mí estar con ustedes celebrando 18 años de ver vidas restauradas, de ver familias liberadas, de ver gente quizás liberados de adicción, de ver niños crecer y ahora ser parte de lo que Dios está haciendo en la congregación. Realmente es algo hermoso. Hace 18 años, un chamaco de 20 años, flaco y pelú, llegó a tocar batería, no guitarra, de hecho, cuando eso estaba tocando batería. Y lo menos que me imaginaba era que 18 años más tarde iba a estar compartiendo la palabra del Señor con esta hermosa congregación. Así que de verdad que es un privilegio. Me acompaña hoy mi esposa Dayan. Llevamos casados 16 años y ha sido una hermosa y peligrosa aventura. De verdad, me emociono porque si ustedes supieran nuestra historia, quizás se preguntarían por qué soy yo el que está compartiendo hoy la palabra con ustedes. Mi esposa y yo somos el fruto del poder transformador del Espíritu Santo, que trabaja generación tras generación, tras generación, tras generación. Porque nuestros padres no crecieron en el mismo contexto que nosotros. Mi papá creció en un contexto muy diferente al mío. Su papá creció en un contexto muy diferente al de ella. Ellos fueron la primera generación que vino a conocer al Señor. Y yo he visto el poder transformador. Yo he visto lo que hace el Espíritu Santo cuando entra a una casa. Y lo estoy viendo ahora con mi hija. Entonces, cuando el pastor me cuenta de este tema, poder que transforma generaciones, yo me emocioné muchísimo porque es algo que he estado viviendo toda mi vida y lo continúo viendo año tras año. Y la realidad es que lo vi de una manera tan palpable en mi papá, en mi mamá y en las generaciones que año tras año vemos en la iglesia, pero también lo vi de una manera muy diferente en un colegio, el cual mi esposa y yo ayudamos, un ministerio que tenía un colegio de 700 estudiantes. Y no sé cuántos han participado de algún colegio cristiano alguna vez, cuántos quizás fueron como yo de chamaquito a un colegio cristiano, pero la realidad es que la mayoría de esos estudiantes no tenían padres cristianos. La mayoría de esos estudiantes eran hijos de padres que llevaban al hijo a un colegio esperando que algo bueno sucediera con ellos, pero no era algo que generalmente ellos practicaban en su casa. Ellos esperaban que les enseñaran de un Cristo que ellos no conocían. Ellos esperaban que les enseñaran unos valores que ellos no estaban demostrando en sus hogares. Y me parece interesante ver cómo muchos de esos niños crecían aprendiendo la Biblia, pero despreciándola. Despreciando a un Dios que realmente escucharon de él, pero nunca vieron a sus padres modelar. Y algunos de ellos sí tenían encuentros cercanos con el Espíritu Santo en la escuela y Dios es capaz de hacer cualquier cosa. El poder de Dios no tiene límites. Pero lamentablemente muchos de esos niños crecieron, se graduaron y nunca miraron atrás. Y solamente era una clase de Biblia que ellos aprendieron un día y nunca experimentaron ese poder porque no hubieron padres que realmente lo modelaran. Y cuando hablamos del poder del Espíritu Santo, el poder que transforma, para mí es algo que es mucho más que simplemente venir un domingo y sentir que se te paran los pelos cuando la música está intensa. Es mucho más, el poder que transforma es mucho más que los dones. Es mucho más que hablar en lengua y profetizar y hablar desde esta tarima. Es mucho más que milagros y prodigios que siguen sucediendo hoy día porque le servimos a un Dios de milagros y prodigios. Pero es mucho más que eso. ¿Por qué? Porque la transformación no se ve meramente como quizás habíamos interpretado lo que es avivamiento tradicionalmente en la iglesia.
Yo tengo 38 años y les puedo decir que por lo menos de esos 38 años, los primeros 26, 27, yo oraba por un avivamiento que pensaba que debía verse de una manera, pero que realmente no sabía por lo que estaba orando. Yo oraba por un avivamiento, que la gente llegara a los servicios en la iglesia y hubieran manifestaciones del Espíritu que no es nada, al contrario, oramos porque esas cosas sucedan, pero si el avivamiento es solo sensacional y no transformativo, no es avivamiento. No es avivamiento. Y por eso es que es importante entender este principio que quizás los padres de esta escuela de la cual les hablo nunca entendieron. Y es que si queremos ver el poder transformativo de Dios obrando en nuestras generaciones, eso tiene que empezar contigo. Tiene que empezar conmigo. Si queremos ver una generación para Cristo, algo necesita primero suceder en nosotros. Primero esa transformación tiene que empezar conmigo. Los otros días, mi nena hoy está cumpliendo 7 años. Y una de las luchas más grandes que yo tengo de enseñarle a ella es que no mienta. No sé cuántos tienen hijos en la casa que también tienen esa lucha. Pero Dios mío, qué embusteros son los chamaquitos. Y pues mienten por diferentes razones. Mienten porque les da miedo, porque hicieron algo malo y tienen miedo de cómo nosotros podamos reaccionar como padres. Mienten porque quieren salirse con la suya. Mienten a veces por entretenerse ellos mismos. Pero algunos mienten porque ven a sus papás hacerlo. Déjame decirlo de nuevo. Algunos mienten porque eso es lo que han aprendido de sus papás. Cuando de momento recibimos una llamada y estamos tarde para el lugar que vamos, y de momento, no, es que tuvimos una situación en el hogar aquí, que tuvimos una emergencia y tu hijo te está mirando, vistiéndote todavía como que, espérate, pero algo no me cuadra. Y lamentablemente, hace una semana ese fue mi caso. No necesariamente con esto de la puntualidad, porque yo con eso soy bien estricto. En mi casa soy el único que soy estricto en eso, pero eso es Dios trabajando su carácter en mí. Pero no recuerdo exactamente qué fue lo que mi hija me estaba preguntando o pidiendo, pero yo, como para resolver el problema en el momento, le dije una mentirita blanca. Y ella me lo creyó. Y se sentó, y como al minuto el Espíritu Santo empieza a trabajar conmigo y decirme, ¿cómo tú esperas que ella diga la verdad si tú mismo no estás enseñándole lo que le estás pidiendo? Y ahí yo me senté con ella y le dije, mira, perdóname, te mentí. Y ella abrió los ojos así. Pero fue un momento bien lindo porque vio a su papá ser ejemplo de humildad, de reconocer cuando estoy mal y de eventualmente decirle la verdad aunque me equivoqué primeramente. Esto es lo que el mundo necesita ver en nosotros. Una transformación, pero una transformación ¿a qué? Una transformación que nos convirtamos en ¿qué? Y yo creo que esto es lo que Romanos 8:29 nos expresa de la transformación que Dios quiere hacer en cada uno de los hijos de Dios. Romanos 8:29 dice, porque a los que de antemano conoció, también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos. Escúchame bien. El avivamiento es igual a transformación. Y la transformación es igual a madurez espiritual. ¿Y qué es la madurez espiritual? Que cada día nos parezcamos más a Cristo. Ser maduros espiritualmente es que cada día más caminamos como el Maestro, hablamos como el Maestro, nos vemos como el Maestro, pensamos como el Maestro, amamos como el Maestro. ¿Y sabes qué?
El mundo no necesita una iglesia llena de multitudes, con las mejores luces, con el pastor que mejor se vista o el ministerio que más cañón suene. El mundo necesita una iglesia que se parezca a Cristo. Eso es lo que necesita Tampa. Eso es lo que necesita Florida. Una iglesia que sea semejante al Hijo de Dios. Que estemos siendo transformados cada día más maduros espiritualmente, que entendamos que nuestro llamado no es meramente a ir al cielo. Nuestro llamado es representar correctamente el Hijo de Dios aquí en la tierra. Esa es la asignación de la iglesia. Es continuar el ministerio que Cristo comenzó hace 2000 años. Ese es nuestra labor. El poder que transforma generaciones es el poder que te está transformando hoy para que tus hijos puedan ver en ti al Cristo vivo. Y por eso es importante entender que la madurez es igual a frutos, no a dones. Escúchame, el que Dios te use no significa que eres maduro. Porque la palabra dice que usó a reyes como a Nerón y lo llamó su siervo a Nabucodonosor. Lo llamó su siervo. Usó gente que estaba lejos del corazón de Dios para cumplir su propósito. Eso no significaba absolutamente nada de su caminar con Dios. Sin embargo, la Biblia habla de alguien que se llamó Enoc. Y cuando ves la historia de Enoc, es muy corta. Dice, Enoc caminó con Dios y un día Dios lo amó tanto que se lo llevó. No construyó grandes ciudades. No habló en grandes templos. No tuvo multitudes que lo siguieron. No dijo que hizo grandes cosas para él. Simplemente caminó con Dios. Y Dios lo amó tanto que dijo, no, es que yo lo quiero conmigo. Ese es nuestro llamado. A ser cada día más maduros espiritualmente. ¿Y cómo se ve esto? Es lo que dice Gálatas, capítulo 5, versículo 22. El fruto del Espíritu, o sea, lo que el Espíritu produce en nosotros. La manera en que el mundo sabe o que la iglesia sabe que somos maduros espiritualmente esta. Nosotros mostramos amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Contra estas tales cosas no hay ley. Esto es un cristiano maduro. ¿Por qué? Porque esto precisamente fue lo que nos mostró Cristo. Esta fue la manera en que vivió Cristo. Que amó tanto que se entregó a sí mismo por nosotros. Cuando no lo merecíamos. Que amó a su Padre tanto que aún diciéndole, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea mi voluntad hecha, sino la tuya. Que mostró gozo aún momentos antes de ser entregado y traicionado por sus propios amigos. Que mostró paz en medio de las tormentas más terribles, literalmente hablando. Que cada día nos muestra paciencia y benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre. Estos son los frutos que necesitamos producir, iglesia. ¿De qué vale que podamos profetizar y que podamos poner nuestras manos sobre los enfermos y se sanen? ¿Saben lo que dice la Escritura? ¿De qué vale que yo haga todas estas cosas y no tengo amor? Soy como címbalo que resuena. Estoy haciendo ruido. Usted abre TikTok, Instagram y hay muchos ministros haciendo ruido. Pero los frutos nadie los conoce, solo conocemos lo que ponen frente a la pantalla. Pero quizás no están conectados a una comunidad local, no están sometidos a alguien que los está ayudando a caminar. Pero los dones los tienen. Son carismáticos y hasta profetizan por medio de la cámara. Y quiero hacer claro que estas cosas no son malas, son regalos del Espíritu. Son regalos del Espíritu. Pero no son mayores que los dones. De hecho, los regalos del Espíritu sin
los frutos, perdón, no son mayores que los frutos. Los regalos del Espíritu, los dones del Espíritu sin los frutos es una perfecta combinación para un desastre en tu vida. Y lo vemos año tras año, pastores con grandes dones, pero no están produciendo frutos y de momento explota algo y todos decimos, ¿cómo es posible? Fulano de tal que hizo esto en el nombre del Señor, que levantó esta iglesia tan grande, que hizo tantas cosas lindas, pero en secreto, en el lugar secreto no habían frutos. Y seguimos manchando el nombre de Cristo, seguimos manchando, dañando el legado de la iglesia porque no queremos los frutos, estamos detrás de los dones. Estamos detrás de los dones. Pero lo que Dios quiere producir en ti es algo que perdure. Lo que Dios quiere producir en ti es algo que realmente impacte la comunidad en la que estás. Dios quiere producir el carácter de Cristo en ti. Y yo creo que lo primero que necesitamos entender para permitir que Él produzca eso en nosotros es que no se trata de nosotros. No se trata de ti. No se trata de mí. Yo he atendido tanta gente en la oficina en los pasados meses que llegan buscando de Dios porque quieren restaurar su matrimonio, porque quieren que le vaya bien en las finanzas, porque los hijos están lejos. Y esas cosas tocan mi corazón porque yo he estado en ese lugar también. Mi esposa y yo tenemos un testimonio que en algún día quisiera contárselo, pero nosotros estuvimos al punto del divorcio, estuvimos separados casi 2 años y Dios hizo un milagro. Pero si hay algo que Dios me tuvo que enseñar en ese proceso es que no se trata de mí. Que mi búsqueda de Él no puede ser porque quiero restaurar mi matrimonio. Que mi servicio a Él no puede ser porque si le sirvo a Él, entonces voy a ser una mejor persona y eso equivale a que voy a ser exitoso. No, mi búsqueda de Él tiene que nacer del conocimiento de que yo sin Él nada puedo. Y de que todo es para su gloria. No se trata de mí, no se trata de ti. Colosenses capítulo 1 versículo 16 dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles, ya sean tronos o dominios o poderes o autoridades, todo ha sido creado por medio de Él y para Él, no para nosotros. Y yo sé que a veces eso es difícil de escuchar porque somos tan egocentristas. Queremos ser los protagonistas de la película. Y la naturaleza pecaminosa sigue bandeándose por ahí, haciéndote creer que tú eres el centro del universo, que yo soy el centro de mi universo. Cuando Él es el centro de todo. Todo fue creado por Él y para Él. Qué increíble saber que tú fuiste creado para su gloria. Para su gloria, o sea, el mero hecho de que tú existas, de que estés respirando en esta tarde, es para su gloria. Segunda de Corintios capítulo 5 versículo 15. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Cristo murió por nosotros, se entregó por nosotros. ¿Para qué? Para que ahora nosotros no vivamos para nosotros, sino para Él. Pablo dice, Él me compró a muy alto precio, ahora yo soy esclavo de Él. Es lo que Pablo escribe, porque Él entendió esta gran verdad. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y este es el problema a veces de quizás mi generación. Que buscamos a Dios y vamos a la iglesia pensando, no, pues hay ciertas cosas que yo quiero lograr en mi vida. Y yo sé que si Dios está de mi lado, las puedo lograr. Y llega a mi mente en el libro de Josué, cuando Josué se encuentra con el ángel del Señor y le pregunta, ¿de qué lado tú estás? ¿Del de ellos o del de nosotros?
Y la contestación de él fue: de ninguno. Yo estoy del lado de Dios. Yo estoy del lado de Dios. Y yo no estoy aquí para decirte que Dios no está a favor tuyo. No. Dios te ama. Tú eres su hijo. Él está a favor tuyo. Pero es para su gloria. Es para su gloria. Gracias a Dios que a Él le glorifica amarte de esa manera. Gracias a Dios que a Él le glorifica bendecirte. Gracias a Dios que a Él le glorifica verte bien. Pero no siempre va a estar tranquilo el día. Porque a Él también le glorifica los días difíciles cuando estás de rodillas buscando su rostro porque no puedes hacer nada más que buscarlo a Él. A Él también le glorifica formar tu carácter a través de las dificultades de la vida que te hacen más fuerte y te hacen parecerte más a Él. Pero es para su gloria. Romanos capítulo 11, versículo 36. Porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria para siempre. Amén. Todo se trata de Él. Los 18 años que estamos celebrando, pastor, ¿de quién se trata? De Él. De Él. De cómo Él se está glorificando en tu vida. Cómo Él se está glorificando en tu familia, en tu casa. Cómo Él se glorifica aún en las situaciones más difíciles. Él está ahí contigo y se está glorificando. Así que tranquilo. Porque si no se trata de ti y se trata de su gloria, eso significa que Él lo tiene todo bajo control. Eso significa que todo está en sus manos. Eso significa que no hay nada que se le escape. Todo se trata de Él. Y lo otro que necesitamos entender es que en realidad tú no te puedes cambiar a ti mismo. Tú no te puedes cambiar a ti mismo, si no, nunca hubiera tenido que venir Jesús a morir en una cruz por nosotros. No te puedes cambiar a ti mismo. El cristianismo no es como los libros de self-help, de ayuda propia. Esto no es unos pasos como para superarte. Esto es entender que tú dependes completamente de Él. Esto es entender que lo que Él prometió en el libro de Ezequiel, a través del profeta Ezequiel, se está cumpliendo y que nuestra transformación es gracias a lo que Él hace en nosotros. Ezequiel capítulo 36, versículo 26 dice: además les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. Quitaré de su carne el corazón de piedra y les daré un corazón de carne. Pondré dentro de ustedes mi espíritu y haré que anden en mis estatutos y cumplan cuidadosamente mis ordenanzas. No se trata de lo que tú puedes hacer. Primero se trata de lo que Él está haciendo en ti. Porque tú puedes hacer todas las cosas correctas y todavía tu corazón no ser transformado. De hecho, este es el caso de los fariseos. Por el libro, ellos hacían todo. Pero lo que Cristo dijo de ellos, sepulcros blanqueados. Por fuera se ven lindos, pero por dentro están llenos de muerte. Están podridos por dentro. Y hay gente que han sabido modificar sus hábitos, sus costumbres, han sabido modificar la manera en que hablan y tienen el cristianismo bien mangado. El lenguaje del domingo lo tienen mucho más mangado que yo. Pero por dentro no ha habido una transformación porque están tratando de ellos de cambiarse a sí mismos. Y lo primero que necesita hacer es entender que nuestro cambio, nuestra transformación depende del trabajo y la obra del Espíritu Santo en nosotros. Y rendirnos a eso. Juan capítulo 15, versículo 5. Yo soy la vid, este es Jesús hablando, y ustedes los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese dará mucho fruto. ¿Por qué? Porque separados de mí, nada pueden hacer. Nada pueden hacer. Los frutos del Espíritu que acabamos de leer hace unos momentos en Gálatas, no dice que son frutos de las obras. No son frutos de nuestras obras, es fruto del trabajo del Espíritu en ti.
fruto del trabajo del Espíritu en ti. El problema a veces es que nos queremos ir tanto al extremo de que todo depende de Dios, que se nos olvida que el trabajo que Dios está haciendo en nosotros requiere obediencia. Y que esto no se trata de ser engreídos por el Espíritu, sino que se trata de ser guiados por el Espíritu. Por eso es que Romanos capítulo 8, versículo 14 dice que todos los que son guiados por el Espíritu, los tales son hijos de Dios. Y Juan capítulo 16, versículo 13 dice que cuando Él, el Espíritu de verdad, venga, los guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga y les hará saber qué habrá de venir. Y este versículo de Filipenses, que por siglos ha causado quizás tanta controversia dentro de las discusiones teológicas en la iglesia, creo que es una tensión que el mismo Pablo sabía que estaba creando para recordarnos de algo muy importante. Y es Filipenses capítulo 2, versículo 12, dice: así que, amados míos, tal como siempre han obedecido, no solo en mi presencia, sino ahora mucho más en mi ausencia, ocúpense en su salvación con temor y temblor, porque Dios es quien obra en ustedes, tanto el querer como el hacer para su buena intención. Si usted quiere tener una tarde interesante, siéntese con un calvinista y un arminiano a hablar de esto. Pero la realidad es que ambos conceptos aquí son bien importantes. Porque primero, entendiendo que Dios está haciendo una obra en nosotros, Pablo lo que nos está diciendo es: lleven esa salvación a su plena expresión. La idea en griego se acerca más a lo siguiente: llevar algo hasta su desarrollo completo, conducir algo a su culminación, encarnar las implicaciones de la salvación. O sea, que Pablo intencionalmente mantiene ambas cosas juntas, porque está diciendo: tú actúas o trabajas o haces buenas obras porque Dios está obrando dentro de ti. O sea, en pleno español, en arroz con gandules, esto no es 50% Dios y 50% tú. Esto es 100% Dios obrando en ti y 100% tú obedeciéndolo a Él. Esto no es como que pues yo me echo para atrás porque Dios está haciendo la obra en mí, pues ya yo, olvídate, tú sabes, la gracia me está cubriendo. No, nosotros tenemos una responsabilidad en esto. Desde el principio, desde el jardín, estamos viendo la intención de cómo quiere Dios relacionarse con nosotros. ¿Ustedes no creen que el creador de los animales se le acabó la creatividad para ponerle nombre? ¿Acaso fue que se le acabaron las ideas a Dios cuando le dijo a Adán: mira, ponle nombre a los animales? No, el deseo de Dios desde el principio fue trabajar con nosotros, caminar con nosotros, no porque nos necesita, sino porque a Él le glorifica amarnos de esa manera. Escúchame bien, la mayoría de las cosas que yo hago en mi casa las puedo hacer más rápido sin mi hija. Cuando mi hija me ve cambiándole la bombilla a una lámpara y me dice: ¿te puedo ayudar? Lo primero que yo pienso es: lo haría más rápido sin ella. Pero lo segundo que pienso es: esto es un momento importante para que ella me conozca a mí y para yo enseñarle a cambiar una bombilla cuando le toque a ella sola. Eso soy yo, que soy un padre imperfecto. Imagínense el deseo del Padre Celestial de caminar contigo, de enseñarte, de que lo conozcas de cerca. Esto es lo que Dios quiere hacer en tu vida. Que entiendas que tú no puedes trabajar, tú no puedes funcionar. No hay nada bueno que puedas hacer fuera de Él. Pero Él te está llamando a una sociedad con el Padre. Y Él te asegura que Él va a hacer lo imposible y te toca a ti lo posible. A mí me toca lo posible. Yo puedo llegar hasta aquí. Cuando llegue hasta ahí, yo digo: bueno, Señor,
Mis recursos naturales se me acabaron, pero yo le sirvo a un Dios que todo lo puede. Ahora te toca a ti. Y yo he tenido momentos en mi vida donde Dios me ha dado la fuerza y yo he sentido que estoy caminando de una manera disciplinada y he tenido otros momentos en mi vida donde yo siento que no puedo y tengo que irme de rodillas y decirle: Padre, no tengo las fuerzas para seguir. Yo necesito que tú pongas en mí el querer, comer, hacer. Yo necesito que el fuego de tu espíritu vuelva a renovarme, porque naturalmente no me quedan fuerzas, pero tu espíritu que obra en mí lo puede hacer. Tu espíritu que obra en mí me puede renovar. Tu espíritu que obra en mí me puede ayudar a mantenerme enfocado. Y ese es el trabajo del Espíritu en tu vida. No es que Dios lo hace en tu lugar meramente, sino que Dios te capacita para que verdaderamente puedas llegar a hacer lo que naciste para hacer. Sin Él no lo podemos hacer. Pero toma obediencia y toma entrega. Gracias, Señor. Mi oración es que nosotros podamos no solo escuchar este mensaje y entender estos conceptos, pero que de verdad lo que Dios empezó a hacer, empecemos a ver un aceleramiento en esa obra en estos días, en estos meses por venir. Porque nuestros hijos necesitan ver esa transformación en nosotros. El mundo necesita ver una iglesia que se parezca a Cristo. Más allá de cosas que quizás nos hagan sentir bien, más allá de meramente ser llamativos para el mundo. Cosas que, mira, yo soy una persona que yo creo en la estrategia. Yo soy una persona sumamente planificada. Yo creo en las estadísticas. Yo creo en hacer todo lo posible, pero no se me escapa que el único que realmente tiene el poder de transformar nuestra nación se llama Jesús. El único que realmente tiene el poder de transformar nuestra generación se llama Dios. Pero qué lindo que lo quiera hacer a través de nosotros. Que lo quiere hacer, que nos escogió a nosotros para traer ese cambio. Sin ninguno de nosotros ser digno de eso. Y finalmente necesitamos entender que la transformación no es de la noche a la mañana. A menudo la transformación es lenta. La transformación es lenta. Aún para aquellos que llegan un día a la iglesia derrumbados y ahogándose en su adicción, y de un día a otro el Señor los sana. Yo lo he visto con mis propios ojos. Y quizás sanó la adicción, pero todos los traumas de cuando chamaquitos están ahí todavía. Todos los traumas de cuando niño, todas las heridas del pasado, tantas cosas. No es que Dios no lo pueda hacer. Es que hay algo que necesitamos aprender en el proceso. Hay algo que Él quiere producir en nosotros que no se produce como ir a McDonald's y pararte por el servicarro y decir en 5 minutos quiero un hamburger y que te lo den. No es estilo microondas, es más estilo horno. Pero ¿saben qué? Las cosas en el horno saben mucho mejor. No se confundan. A mí me invitan a comer a casa de alguien y tienen el horno apagado y los veo preparar el microondas y me preocupo. ¿Entiendes? ¿Por qué? Porque hay cosas que toman tiempo. A veces nos preguntamos qué producen los desiertos en nuestra vida. A veces nos preguntamos por qué, Señor, estoy pasando por esto. Y la realidad es que muchas veces fuimos nosotros que nos metimos ahí. Pero ¿qué pasa cuando es la nube del Señor, la columna de fuego del Señor que nos guía hacia el desierto? Y nos tiene dando vueltas en un desierto que pudimos haber cruzado en 2 semanas.
¿Qué pasa cuando el Señor nos está guiando a través de una tormenta que parece no tener final y te preguntas, espérate, si mi Dios es aquel que con una palabra calma el mar, ¿por qué no lo hace conmigo ahora? Y yo creo que la primera pregunta que debemos hacernos cuando estemos atravesando un desierto es, ¿qué necesita morir en mí aquí? ¿Qué necesita morir en este desierto que no puede entrar conmigo a la tierra prometida? En el caso de Israel fue la incredulidad. Hubo una generación incrédula que nunca vio la tierra, bueno, la vio de afuera. Pero cuando llegaron, ¿qué dijeron? Esos gigantes están demasiado grandes. De los 12 espías, 10 no creyeron. Solo 2 vieron el fruto y las promesas y dijeron, ¿sabes qué? Si Dios nos envió aquí, esto lo vamos a conquistar. Quizás hay incredulidad en nuestra vida que necesita morir en el desierto para entrar para lo que Dios tiene para ti. Quizás hay orgullo que necesita morir en el desierto para entrar a una tierra que quizás nos va a exaltar y hacerlo con humildad. La transformación es lenta. Segunda de Corintios capítulo 3 versículo 18. Todos nosotros con el rostro descubierto, contemplando como en un espejo la gloria del Señor, estamos siendo transformados a la misma imagen de gloria en gloria, como por el Señor, el Espíritu. De gloria en gloria. Hoy una gloria, mañana otra, pasado mañana otra, cada vez mayor. Pero poco a poco. Poco a poco. Filipenses capítulo 1 versículo 6. Estoy convencido precisamente de esto, que el que comenzó en ustedes la buena obra la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. Lo que Dios está haciendo en nosotros no va a terminar de aquí a una semana, a menos que de aquí a una semana sea el día de Cristo Jesús. Pero esto es hasta el día de Cristo Jesús. Y yo creo que el llamado de Dios en medio de ese proceso es a entender lo bueno que Él es a pesar de lo imperfecto que nosotros somos. Y a decir, Señor, aún en mi imperfección yo quiero honrarte con mi vida a medida que tú me vas transformando y me vas llevando de gloria en gloria. Yo quiero honrarte con mi vida. Santiago 1, versículo 2. Tengan por sumo gozo, hermanos míos, cuando se hallen en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de su fe produce paciencia y que la paciencia tenga su perfecto resultado, para que sean perfectos y completos sin que nada les falte. ¿Cuándo fue la última vez que pasaste por una difícil y de verdad te gozaste? Para mí esta es la más difícil. El yo reenfocar mi mente, alinearla con mi espíritu, reenfocar mi alma para los momentos dolorosos de mi vida, decirle gracias, Señor, porque aunque ahora no veo, hay algo que tú estás produciendo en mí. Hay algo que me está preparando para el peso de gloria que tienes para mí en el futuro. Hay algo que ahora mismo mi espíritu no puede soportar sobre sus hombros, pero estás produciendo en mí una fuerza para que cuando llegue el día del cumplimiento de tu promesa, no flaquee, sino que pueda cargar el peso de gloria que has designado para mí. La transformación es lenta. Yo quisiera que en este momento le haga una pregunta al Espíritu Santo y le diga, Señor, ¿qué está hablando a mi corazón hoy? ¿Qué está hablando a mi corazón hoy? ¿Qué tal si te pones de pie conmigo mientras nos preparamos para terminar? Y cierra tus ojos, levanta tus manos si quieres hacerlo, ponlas sobre tu corazón y repite esa pregunta. Espíritu Santo, ¿qué está hablando a mi corazón hoy?
quiero recordarte que la transformación que estás pidiéndole a Dios para ver en tu comunidad, en tu familia, tiene que empezar contigo. Tiene que empezar contigo. Y me pregunto en esta tarde, ¿cómo se vería nuestra comunidad? ¿Cómo se vería Tampa si todos los que estamos en este lugar camináramos en ese nivel de madurez espiritual? Si cada día nosotros, si cada día nuestra ciudad viera en nosotros un reflejo más claro de Jesucristo, ¿cómo se vería nuestra comunidad? ¿Cómo se vería esta ciudad? ¿Cómo se vería Florida? ¿Cómo se vería el mundo si la iglesia caminara como lo que predica? Y si más allá de solo los dones persiguiéramos los frutos. Espíritu Santo, hoy estamos ante ti y te damos gracias porque reconocemos que nosotros hemos fallado, Señor. Reconocemos que no somos dignos de tu perdón, de tu amor, pero al mismo tiempo reconocemos que nos has amado, que nos has perdonado, que nos has abrazado, que nos has adoptado, Señor. Y por eso te pedimos, Señor, que así como tú has declarado que nosotros hemos sido hechos nuevos en ti, que somos nueva criatura, que ahora vives tú en nosotros, Señor. Yo te pido que tú traigas a su completa fruición la transformación que comenzaste en nosotros. Que nos sigas llevando de gloria en gloria, Señor. Que nos recuerdes día tras día que no se trata de nosotros. Que nos recuerdes que por nuestras propias fuerzas no podemos hacerlo, que dependemos de ti. Que éramos esclavos del pecado, pero tú nos has liberado, Señor. Que nos recuerdes que esto no se trata de que ahora tú lo haces todo, sino que nos estás invitando a caminar contigo y a trabajar junto contigo, Señor. Y que nosotros hacemos lo posible, pero tú te encargas de lo imposible, Señor. Que vivamos guiados por el Espíritu, Señor. Y que nos recuerdes que esta transformación conlleva tiempo, Señor. Y en los momentos donde estemos cruzando desiertos, que lo podamos hacer con nuestra frente en alto, entendiendo que nuestro fin no es el desierto, que nuestro fin es la tierra prometida y que el trabajo que estás haciendo en medio del desierto va a llegar a su fin. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor.